Hola, hoy voy a hablar de el terror psicológico como subgénero de la literatura, el cual se ha explorado mucho en épocas actuales, en general, no solo en la literatura. Ahora es muy común que casi todas las películas de horror traten sobre eso, y es de lo que me gustaría hablar, pero del lado de la literatura. ¿Cuál es la diferencia entre un terror psicológico y uno como comúnmente vemos? Es que aquí en el terror psicológico se le da más énfasis a la parte interna del personaje más que la externa. Aquí no vamos a hablar de un monstruo que lo está persiguiendo, sino yéndonos más profundo de por qué el personaje podría considerar a sí mismo como el monstruo. O hablamos de un monstruo de forma figurativa, realmente no existe como tal. Es la parte de la construcción del personaje y que le vamos a dar de importancia. Porque ¿Por qué tendría una ventaja hablar de terror psicológico a un terror más normal? Es, yo creo que cuando leemos crea más impacto el tener un terror psicológico que uno común o de otro género, subgénero más bien, porque cuando estamos leyendo las cosas son un poco distintas. Creo que es incluso más fácil o más interesante aplicar el terror psicológico a la literatura que a las películas, porque las películas son un medio audiovisual, que, bueno, tiene sus propias ventajas, pero en las palabras hay un poco más de impacto por la forma en la que describimos o la forma en la que tratamos de plasmar lo que pensamos o lo que imaginamos nosotros. Y además de que se puede dar a más interpretación del lector que de nosotros mismos, los autores. Por eso creo que el terror psicológico se aplica muchísimo y tiene un buen resultado en, en las historias, sobre todo si precisamente va de la mano con nuestros temas. Eh, Creo que no es sencillo tener terror psicológico porque creo que primero necesitas definir la psicología del personaje y no es algo sencillo de hacer porque la psicología va mucho más allá de la parte externa. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un personaje que tiene un trastorno de disociativo de la personalidad que se le conoce vagamente como de personalidad múltiple, tendríamos que investigar sobre ese trastorno, no solamente ignorar todo lo que la ciencia que hay detrás y para poder plasmarlo. Aún si no es importante para nuestra historia reflejar tal cual lo que investigamos de el trastorno de lo que le queremos agregar al personaje, igual tendríamos que investigar para nosotros caer en cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. No deberíamos esperarnos a escribir y ya después de haber escrito todo lo que hicimos, que por casualidad te des cuenta de un rasgo que tenía lo que tú escribiste, la enfermedad que tú escribiste, el trastorno, y darte cuenta de que te hubiera gustado añadirlo a la historia y ahora ya la tienes hecha, entonces si lo añades al final vas a crear un caos en lo que ya tenías y hay cosas que se van a quedar incoherentes. Por eso el terror psicológico tiene una gran aplicación. Y a mí me encanta mezclarlo con la narración un poco críptica. Siempre que yo pensé en historias crípticas, imaginaba terror psicológico, porque tenemos que pensar, tenemos que ir más allá de la parte externa de las situaciones. Entonces, digamos que el terror psicológico, más que hablar de monstruos o cosas sobrenaturales, habla sobre el monstruo interior de los personajes. Creo que es la frase que lo define todo. Y creo que es la época en la que estamos viendo la época del terror psicológico. En su momento teníamos a Edgar Allan Poe en el terror, donde hablaba sobre fantasmas, sobre también una escala un poco terror psicológico. Y después pasamos tuvieron mayor relevancia, no digo que cronológicamente fue después, pero sí tuvimos mayor relevancia de Lovecraft, por ejemplo, el cual dejó de lado todo el terror eh, fantasmagórico, toda la parte de los muertos, el ocultismo,
para centrarse en el terror existencial, el cual ya tenía sus propias definiciones de hacernos sentir pequeños, hacer sentir pequeño al lector en un mundo donde existen criaturas más allá de nuestra imaginación. El meme es criaturas inenarrables y luego procedes a narrarlas. Pero el terror psicológico creo que es el de la época actual. Y me gustaría compartir algunas historias crípticas porque cuando las descubrí hace unos años me encantaron mucho y me gusta relacionarlas con el terror psicológico. Porque va un poco más allá, tienes que pensar de esa forma. Y no daré las respuestas para no hacer trampa. Por ejemplo, voy a leer: una familia adinerada vive en una gran casa circular. Tienen una sirvienta, un mayordomo y un jardinero. Los padres se fueron de fiesta, así que metieron a los más pequeños en la cama. Les dieron besos de buenas noches y dijeron adiós. Cuando los padres volvieron a casa, los niños ya no estaban. Habían sido secuestrados. Las autoridades preguntaron a la sirvienta, al mayordomo y al jardinero sobre qué hacían en el momento del rapto. El mayordomo dijo que organizaba la biblioteca, la criada que estaba limpiando las esquinas y el jardinero regaba las plantas. ¿Quién miente y por lo tanto raptó a los niños? Es una historia críptica. Podríamos definir que es un cuento críptico o es un acertijo muy largo, muy extenso. A mí me gustaría encontrar una historia, un cuento como tal, como toda la extensión de la palabra, un cuento largo que fuera críptico para poder analizarlo, pero de momento solo he encontrado historias pequeñas. Voy a pasar a otra. El incendio en una isla. Alexander ha acabado perdido en una isla dominada por un bosque. Un buen día, cuando el viento sopla del oeste, un rayo cae en el borde más al oeste y acaba incendiando el bosque. El fuego es muy violento y lo quema todo por su paso. Si nadie o nada interviene, el incendio acabará quemando toda la isla y matará a Alexander. Toda la isla está rodeada por acantilados, así que no puede saltar. ¿Cómo puede Alexander sobrevivir al fuego? No hay cubos ni ningún medio para apagar el fuego. Cubos se refiere a cubos de agua. Ok, esta respuesta es bastante larga. Igual no la voy a leer. Y vamos por otra historia críptica. Un hombre pobretón entra en un bar. Ve a un hombre a su lado con el billetero repleto de dinero. Se dirige a este hombre rico y le dice: tengo un gran talento. Sé todas las canciones que existen en el mundo. El hombre rico se ríe, a lo que el pobre le dice: te apuesto todo el dinero que tienes en tu billetero que puedo cantar una canción que incluye el nombre a la dama que tú elijas. El hombre rico vuelve a reírse y dice: vale, si encuentras una canción en el que salga el nombre de mi hija, Joanna Armstrong Miller. Minutos después, el hombre rico salía del bar sin todo su dinero, y el hombre que era el pobre, salió enriquecido. ¿Qué canción cantó el hombre para poder sacarle dinero al hombre rico? Ok, esta sí me gusta también porque tiene diálogos incluso, aunque no se mete tanto con el terror psicológico. La mayoría de estas historias crípticas sí suelen tener esa connotación de terror o misterio, o son un poco oscuras, y es a mí la parte que me gusta. Esta sí se aleja un poco de todo eso, pero creo que el terror psicológico tiene una gran aplicación. Yo hice una historia recientemente sobre eso, traté de que fuera un poco más así. Sin embargo, sí le quité algo de acertijo y de críptido, pero yo como la hice, como la pensé, o al menos mi intención, es dar descripciones muy vagas que en mi cabeza tienen sentido, pero no pongo tal cual las acciones. No pongo que tal persona fue acuchillada, sino que lo mezclo con las sensaciones del personaje, que sintió al ser acuchillado, que estaba pensando. Y además, como traté de reflejar un poco de demencia en los personajes, bueno, más locura como tal, no demencia, em, no se sabe tal cual qué está pasando y qué no. Y esa es mi intención con toda la historia, que sea un misterio y que cada quien le dé su interpretación. Que igual creo que me alejo mucho de mi idea original, pero me gusta el resultado. Todavía no ha sido publicada, estoy esperando, pero
Pero me encantó jugar con eso y además con la gramática. Creo que la gramática tiene la clave o es fundamental para poder crear terror psicológico. Ya que, bueno, me puse a investigar yo personalmente no, de Lovecraft, cuando todos hablaban de su terror y que era cósmico y todo. Me puse a leer algunos cuentos de él y me noté rápidamente que no eran como cualquier otros cuentos que había leído. Él no, él te daba una sensación más extraña al leer, precisamente como de vacío, porque te hacía sentir pequeño frente a todo lo que él escribía. Y yo me puse a pensar en ese entonces cómo había logrado este efecto, cómo había logrado que los lectores se sintieran así. Y no he hablado con otras personas que sean verdaderamente expertas en Lovecraft, yo no lo soy, pero para mí la clave estaba en las palabras, en la manera en que las utilizaba. Y la gente le encanta hacer el meme de la criatura inenarrable, pero yo considero que, bueno, eso es una de las claves, porque la misma palabra inenarrable te está tratando de decir algo fuera de todo lo que entiendes. Entonces, aun cuando narre como tal o describa las criaturas, mezclarlo con palabras como esa, y tiene otras más, creo que dan esa sensación de que algo no está bien. Entonces, leyendo libros sobre gramática me di cuenta de que sí podrías llegar a crear un efecto en las personas dependiendo qué palabras utilices. Yo traté de hacerlo en esa historia que comento y creo que fue útil en cierta medida. Traté de hacer algo que sí fuera más desagradable, porque creo que es la sensación que más fácil se puede conseguir, más que hacer que la gente llore, que se ponga feliz. Bueno, que se ponga feliz tal vez sí sea un poco sencillo si consideramos a todas las frases motivadoras, pero yo lo utilicé para crear un efecto desagradable y sí funciona en cierta medida. Y, y creo que se ve reflejado. Algunas personas lo leyeron, una pequeña parte todavía no está terminada, y sí me dieron a entender que no les gustó lo que leyeron. Pero en el aspecto de que realmente, o sea, estaba bien escrito, pero que los hizo sentir incómodos. Y eso es lo que me gustó, porque no tuve que, o sea, no creé una lectura incómoda por mi manera, por faltas ortográficas o porque escribí cosas que son medio tabús, no, fueron temas que podemos ver en todas las historias, pero les agregué crudeza y les puse una pizca de, como de locura, de esto que menciono, de mezclar las sensaciones de dolor y a la vez como felicidad. Podrían haber estado personajes sufriendo en mi historia y aún así por dentro estaban felices o viceversa. Entonces, creo que eso crea como una disconformidad, una secuencia que, bueno, como se le dice a veces, disonante. Últimamente lo vemos mucho, sobre todo en Internet, más en la cultura norteamericana, bueno, estadounidense, que el terror así psicológico o analógico, bueno, yo considero que entra el terror analógico dentro del psicológico, ya que son lo mismo, pero con connotaciones artísticas diferentes, o las melodías disonantes también entran, o incluso estos sentimientos de vacío, pero a la vez de, de familiaridad. Bueno, eso se trata de crear algo disonante. Haces algo que parece ser normal, seguro, pero a la vez te da a entender que no está bien. Entonces el terror disonante, bueno, creo que acabo de inventar ese término, pero a eso se refiere. Entonces creo que el terror psicológico engloba todos estos aspectos de la disonancia, del terror analógico, de jugar con la gramática y con las palabras para crear un estilo más propio de terror. Y, y pues en la literatura sí sería mucho más
perceptible que en métodos audiovisuales. Bueno, normalmente uno diría que es al revés, pero como en la literatura utilizamos descripciones más profundas, creo que el efecto se puede lograr tal vez no con mayor rapidez, pero sí con mayor eficacia. Entonces, espero que a alguien le haya gustado el terror críptico también, y contar esas pequeñas historias, porque, bueno, a mí el terror críptico, bueno, las historias crípticas me llevaron a entender más el terror psicológico. Entonces, por eso me gusta compartirlo. Entonces, muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta luego.